¿Ya inició? No, vamos a hacer la entrada, contador. Permítame. Buen día a todas y todos. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su mente al encender sus cámaras. La sesión es grabada, por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos hagan saber por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar su nombre completo por medio del chat, ya que de esta forma se toma la asistencia. Maestra Nora, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Ruth. Muy buenos días a todos. Les agradecemos mucho el haber aceptado esta invitación a este evento de capacitación que hemos organizado para ustedes, como dijo Ruth, con esta parte tan importante como son los riesgos contables, pero haciendo énfasis en la materia de las normas de información financiera. Mi nombre es Nora Enzástiga y soy jefa del Departamento de Desarrollo y Capacitación de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. En esta mañana me voy a permitir presentarles a nuestro conferencista, que es justamente el contador público certificado y profesional certificado fiscal, Pablo Alejandro Limón Mestre. Pablo Alejandro es socio fiscal del despacho Limón Mestre SC, asesor y comisario de diversas entidades. Él es contador público egresado de la Universidad Iberoamericana, diplomado en impuestos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, especialidad en impuestos de la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado del Programa de Impuestos Internacionales, impartido en el ITAM en coordinación con el área internacional de la Universidad de Harvard. Diplomado del Programa de Impuestos Internacionales, impartido en el ITAM, en coordinación con el área internacional de la Universidad de Duke. Diplomado en Administración Estratégica de Costos por el ITAM. Fue síndico en la Administración Fiscal del Sur, del DF, por Coparmex, del 2013 al 2017, coordinador de síndicos de la región Centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos desde diciembre de 2020, que abarca la zona metropolitana de la Ciudad de México, Toluca, Hidalgo y Morelos. También Pablo es asesor, comisario y consejero de diversas empresas. Ha sido profesor de la Universidad Iberoamericana, de la UNAM y de otras universidades y organizaciones independientes. También ha impartido cursos en diferentes colegios de contadores públicos de la República Mexicana. Ha sido invitado al programa de televisión y radio UNAM del programa Consultorio Fiscal, Red Empresarial, Radio Imagen y a otras estaciones de radio. Es socio del Colegio de Contadores Públicos de México, AC, miembro de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, miembro de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex y presidente de la Comisión Fiscal de la Cámara Española. Y para nosotros es un gusto, contador, el que haya aceptado nuestra invitación. Les cedo los micrófonos y que tengan una muy buena sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a la Junta de Asistencia Privada por esta oportunidad que me dan el día de hoy por la mañana para poder charlar sobre aspectos muy, muy importantes, pues que vienen siendo la columna vertebral de las instituciones de asistencia privada y en general de cualquier entidad no lucrativa. Y que consideraría que de no tener en cuenta estas situaciones, pues caeríamos efectivamente en los riesgos que implica el incumplimiento de la información que se está generando constantemente. Cuando hablamos de riesgos, para poderlo definir, estamos hablando de contingencias, de problemas que probablemente estamos dejando en el camino las instituciones y que por el hecho de no haberlos hecho las cosas adecuadamente, puede generar algún problema el día de mañana para sus instituciones. Y es la razón de por qué Nora Enzástiga, a través de la Junta, nos pidió muy gentilmente que platicáramos un par de horas
sobre ese tema tan importante y con énfasis en las NIFs. Y cuando hablamos en las NIFs, pues nos da un poco de miedo, ¿no? Porque hablamos de un mamotreto que aquí tenemos de más de 1000 páginas, y cuando hablamos adicionalmente de otro fantasma que tenemos, de las normas fiscales, pues no sabemos ni cuál aplicar, ¿verdad? Ni con cuál nos tenemos que comer, y todavía tenemos adicionalmente, a Dios gracias, y lo digo con mucho cariño, pues las normas de la Junta de Sociedad Privada, de su ley y su reglamento. Entonces, ¿qué debemos aplicar primero? ¿Cómo debemos de comer esto? Y pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros en nuestras instituciones? Para tal efecto, vamos a pasar por un material que hemos preparado, que va a estar a disposición de ustedes con mucho gusto, y que vamos a irlo pasando. Y al final tendremos un conjunto de preguntas para ustedes, o respuestas que ustedes pueden llevar a cabo. Bien, entonces vamos a ver nada más cómo se mueve esto. Ya se me quedó congelado. Ok. Calma. Ahí sigue. Se quedó congelada la... ahora sí ya. Ok. ¿Cuáles son los estados financieros básicos? Los estados financieros básicos que tienen las instituciones, de acuerdo a los boletines serie A de las normas de información financiera, son los 3 que tienen en su pantalla. Y algo muy importante que destacamos es que las instituciones, a diferencia de las entidades lucrativas, no tienen un estado de resultados integral, sino tienen lo que se llama el estado de actividades. A la fecha, cuando llegamos a revisar a instituciones, nos encontramos que siguen todavía produciendo el estado de resultados de una manera recurrente, sin darse cuenta que el nombre del estado financiero ha cambiado. Bien. Ok. Los elementos básicos de los estados financieros, de acuerdo al boletín A5, son los que tienen en su pantalla y son el activo, pasivo y patrimonio contable. Y para aquellos que no son contadores, pues paso a decirles un primer concepto. El activo es todo lo que tenemos, todo lo que pertenece a la institución, todas nuestras cuentas bancarias, todos nuestros activos fijos, las cuentas por cobrar, posiblemente activos diferidos, toda esa información, todo ese bagaje es lo que nos pertenece. Y de lo que nos pertenece tenemos por partida doble, por otro lado tenemos el pasivo, que es lo que las instituciones deben. ¿Deben a quién? A terceros, a terceros. Y el patrimonio contable es lo que en una institución lucrativa pues le pertenece a los accionistas, pero en este caso, obviamente, cuando hablamos de una IAP, cuando hablamos de una entidad no lucrativa, no le pertenece obviamente a los patronos, sino les pertenece al objetivo fundacional que generaron en su momento los fundadores o las personas que hoy continúan para efectos de esa IAP de la cual estamos platicando. Esos 3 elementos están mencionados en el estado de situación financiera, y por otro lado tenemos nuestros ingresos, costos, gastos y cambio neto en el patrimonio que aparece en el estado de actividades. Es muy importante aquí que exista una segregación adecuada de mis ingresos, porque normalmente cuando hablamos de información financiera, se piensa sobre todo en instituciones pequeñas que la información pues es simplemente para cumplir con la autoridad fiscal. Y yo creo que de ahí emana gran parte de los problemas que tienen las instituciones y que generan un riesgo. Realmente la parte más importante a quién le debemos, insisto, es al objetivo fundacional. Cumplir efectivamente con lo que se tiene enfrente, que son nuestros niños con extrema pobreza, con la gente de juventud acumulada, con la atención a enfermos, etcétera, y que la institución tiene que estarse atendiéndolos, y aquí los ingresos es muy importante que exista una segregación por tipo de programas o actividades, para que los usuarios de la información, lo veremos más al rato, tengan información útil para la toma de decisiones. Es decir, no tener estados financieros que tengan información útil sería tanto como platicar con la esposa y decirle, oye, vámonos de vacaciones. Sí, como no, nos subimos al coche todos y me dice, ¿a dónde vamos? Pues a donde nos lleve el auto. ¿No? ¿Cómo que a dónde? Pues a ver, donde haya menos tráfico.
Entonces ya no sabemos si salimos para Pachuca, salimos para Cuernavaca, para Acapulco, para Disneylandia, no sabemos para dónde llevar el auto. Y es exactamente el gran problema, la gran cruz y el gran calvario que sufren las instituciones por el hecho de no saber a dónde se están dirigiendo, de no poder tomar las decisiones adecuadamente, de que no conozcamos efectivamente si el programa tal, si la actividad tal está generando los recursos necesarios y o tenemos los dineros suficientes para poder atender las necesidades al corto o mediano plazo. Entonces, es muy importante esto. Y el cambio neto del patrimonio, hoy en el estado de actividades, lo vamos a ver más adelante, pues se incorpora dentro del estado de actividades. Algo muy importante es de que nos venía a la mente, a la duda, oye, estas NIFs que nosotros tenemos, ¿aplican solamente para empresas que están en Bolsa Mexicana de Valores, para Bimbo, etcétera? ¿O aplica para la empresa pequeña, familiar? ¿O aplica también para las instituciones no lucrativas? Y oh, sorpresa, cuando vemos con cuidado el boletín A3, NIF A3, nos damos cuenta que la conclusión que han llegado es que todas las NIFs son comunes para las lucrativas y no lucrativas. Y claro, hay algunas distinciones y hay diferentes visiones con las que el usuario de la información, vamos a llamarlo interno, de una institución lucrativa, ve la información, o sea, un director financiero de una empresa productiva, que yo tengo que darle resultados a mis accionistas, lo ve a través de un cierto lente. Pero cuando nosotros hablamos de una persona que es una institución no lucrativa, entonces lo vemos a través de otro cristal que nos permite ver la información bajo otras circunstancias. Y para tal efecto, todo el marco conceptual, los postulados básicos, las normas supletorias, particulares, cuando apliquen, obviamente, son aplicados para ambos tipos de instituciones, tanto lucrativas como no lucrativas. ¿Cuál es el propósito de la información financiera desde el punto de vista de las entidades no lucrativas? Primero, importantísima, evaluar si efectivamente tiene los recursos suficientes para lograr los objetivos, porque si no los tiene, pues nunca vamos a poder salir adelante. Y pongo a tal efecto lo siguiente: si nosotros no evaluamos adecuadamente que tenemos los recursos para pagar las nóminas de los próximos 3 meses como un colchón, pues resulta que al rato estamos amaneciendo en nuestra institución sin tener los recursos suficientes para pagar la nómina inmediata que viene en los próximos días. Entonces, eso es muy importante. Y aquí sí me atrevo a decir lo siguiente, y la falta de cuidado de no generar información financiera implica tanto como salir de viaje y no saber para dónde vamos a ir. Y adicionalmente, saber si tenemos la gasolina suficiente para llegar a donde habíamos previsto. No vaya a ser que nos quedemos a la mitad de la carretera y adicionalmente lo triste sería que no podamos cumplir el objeto social, el objeto fundacional, que es el objetivo que se han planteado los fundadores. Eso sería bastante grave. Por otro lado, saber si efectivamente tenemos los recursos necesarios para ofrecer los servicios. ¿Qué servicios? Bueno, los servicios para atención de los desayunos que estamos sirviendo en la institución, para lograr los fines sociales de la misma, para atender a los niños con cáncer, para atender a los niños con glaucoma, etcétera, y que pues es necesario que esto se lleve a cabo. Por otro lado, ver si en materia de instituciones se están recibiendo los recursos necesarios en forma recurrente para atender los diferentes objetivos. Y pongamos el caso, vamos a pensar que del Banco del Bienhechor nos está dando donativos recurrentes cada año y nos lo da de 100,000 pesos porque así lo ha previsto dentro de su objetivo. Y
resulta que ese donativo, pues lo dejó de dar el Banco del Bienhechor desde hace un año y nadie se había reparado que lo que había que hacer simplemente era una llamada para saber y hacerle saber a nuestro donante, probablemente importante, que seguimos listos, estamos atentos, que estamos realizando el objetivo social, porque lo que se genera a través de la información financiera, sí, es el lenguaje de los números que me permite tomar decisiones, pero ese lenguaje de números también hay que decirlo a quien nos debemos, y nos debemos a los usuarios de la información. En un momento veremos quiénes son. Limitaciones de los estados financieros. Cuando hablamos de una institución de este tipo y tenemos la experiencia de venir de una institución lucrativa, pues, oh sorpresa nos vamos a dar. ¿Por qué? Porque normalmente en una institución lucrativa, cuando hablamos de producir reglas y esta regla nos cuesta 30 centavos hacerla y la vendemos a $1, bueno, obtenemos obviamente una utilidad bastante importante respecto a la venta de la regla. Pero cuando hablamos de unos desayunos que nos cuesta por niño 17 pesos y resulta que estamos recibiendo solamente un apoyo de 6 pesos, pues habrá quien diga, oigan, vamos por favor a eliminar esta función social que estamos haciendo, distribuir desayunos, porque no resulta redituable. Guadalupe Aburto, gracias por cerrar el micrófono. Si de alguna manera podemos nosotros evaluar desde esa manera, desde esa visión, desde ese cristal, la información, entonces, obviamente, las decisiones se toman de otra manera. En este caso particular, lo que convendría hacer, sabiendo que efectivamente los desayunos están cambiando la vida a familias, están cambiando la vida a muchas personas, es decir, necesitamos recursos para esos desayunos y por lo cual requerimos donantes. Entonces hay que salir no solamente al Banco del Bienhechor, sino a otro tipo de donantes y abrir nuestro espectro y decir, necesitamos recursos que puedan financiar estos 120 desayunos que cada día estamos dando en San Miguel Teotongo, allá en Ixtapalapa. Bien, productos menores, sí, claro. Nosotros estamos vendiendo un Playmobil que en el mercado vale 50 pesos, pero lo estamos vendiendo en 5 pesos. Y habrá quien diga, oye, pues que son poco inteligentes por el hecho de que estamos vendiendo a un valor tan castigado. Bueno, sabemos que hay una disposición que nos establece que no podemos vender o existe una cuota de recuperación muy limitada sobre este punto particular y que por lo cual no puede exceder de un 10%. Pero habrá quien diga, oye, pues entonces vamos a eliminar esta venta de Playmobil. Sí, pero da la casualidad que esa venta de Playmobil proviene de una donación gratuita que nos hace Mattel y que por lo cual, si no tendríamos esos ingresos, pues no podríamos realizar tal o cual actividad. Por otro lado, puede suceder también que se estén prestando servicios sin que exista un cargo alguno para algún beneficiario. Y de nuevo, volvemos a lo mismo. Oye, ¿valdrá la pena seguir estando ayudando a estos niños con cáncer cuando nuestros recursos se están agotando, se están disminuyendo el patrimonio fundacional de quien originalmente llevó a cabo este sueño de apoyar a estos niños con cáncer? Bueno, habrá quien diga, pues no vale la pena, vamos mejor a dedicarnos a otra cosa o vamos a cerrar la institución. Creo que sería un craso error. Lo que más bien hace falta es dar a conocer a través de la información financiera que efectivamente estamos ayudando con números y hemos salvado vidas, hemos salvado el 50% de vidas y que por lo cual, pues sí conviene y es necesario seguir soñando, seguir inventándonos en este sentido para llevar a cabo el objetivo fundacional. Por otro lado, los ingresos recibidos puede ser que estén siendo equivalentes a los costos para concluir la eficiencia, pero puede ser que no, en la medida que lo sea o no, puede ser grave o no. Lo más importante es que simplemente esta información esté accesible
a todos los fundadores y que de alguna manera, y patronos, patrocinadores, y que puedan ellos tomar decisiones y seguir ampliando nuestro abanico de donantes. Hay una serie de ingresos que obtienen en servicio las instituciones y que de alguna manera no están cuantificados. Consideramos que es un craso error. Obviamente, como lo veremos, no existe el donativo en servicios, pero lo que sí existe es la posibilidad de que esos donativos en servicios sean revelados, sean informados a través de notas en los estados financieros. ¿Qué pasa con los donativos en especie? Bueno, esto es todo un tema y es muy importante. Vamos a poner para tal efecto el siguiente ejemplo. Nosotros estamos recibiendo estas botellas en donativo para la institución y nos las están regalando a la institución. Para la empresa que las fabricó, pues resulta que simplemente nos está diciendo, oye, danos por favor una carta de agradecimiento del donativo en especie. Oye, ¿y qué valor le pongo? No, realmente para mí ya no vale nada en mi inventario, son mermas que tuvimos y simplemente se las estamos regalando. Entonces, lo que hace la institución es reconocer a valor cero esta donación de las 10,000 botellas que nos han regalado. ¿Qué vamos a hacer con esas botellas? Probablemente venderlas, probablemente dar algún servicio para los adultos mayores, pues para que puedan tener el alimento sagrado de bendecir siempre con pan y vino cada comida. Bueno, en fin, dicho lo anterior, realmente lo que se debe hacer en materia de las NIFs, normas de información financiera, es que las contribuciones en especie deben de reflejarse, anotarse, registrarse a su valor de mercado, o su valor de realización, el que resulte menor. Y eso es muy importante. No, como que hay que distinguir entre dos personas, entre el donante, que es la empresa de los vinos en este caso, o la donataria, que es la que recibe los vinos en forma gratuita. Bien, para el donante, simplemente lo da de baja de su inventario a través de esta donación que está entregando a mi IAP. Y la donataria, la IAP, lo que debe de hacer es decir, oye, ¿y cuánto vale en mercado este vino? No, pues este vino vale 120 pesos cada botella. Bueno, entonces lo que tendría que hacer es hacer un registro de esas 10,000 botellas de entrada a 120 pesos cada botella y registrar el donativo respectivo dentro de los estados financieros. O sea, que aparezca realizado o identificado. ¿Qué pasaría si esa información no estuviera reflejada en estados financieros? Voy a hablar desde el punto de vista estrictamente de las NIFs. Uno, que obviamente la información que se tiene no está siendo útil para la toma de decisiones. Mi estado de actividades no está reflejando adecuadamente los donativos en especie. Una segunda situación es de que puede ser que exista la posibilidad de no haciendo ningún registro, teniendo un valor menor al real, que el día de mañana, pues existe lo que se llama el robo hormiga. Y a través de estas mermas que pueden existir en la IAP, se puede ir perdiendo estos activos que nos han sido donados a la institución. Y tercero, y último punto, más no por eso menos importante, es que la propia institución del SAT nos exige a través del Código Fiscal de la Federación que los donativos tienen que estar reflejados a su valor de mercado. Y su valor de mercado es lo que establece el artículo 40 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, junto con el 17 del Código Fiscal de la Federación, que es el valor de mercado o la evaluación que se haga de los libros. Bien, es muy importante que no solamente se dé información en los estados financieros. Si ustedes ven la tendencia mundial de los mismos, es que si bien son muy importantes y es la columna vertebral para tomar decisiones,
no es lo más importante para la toma de decisiones en las instituciones hoy en día. Hoy en día se genera información financiera interna en donde se conoce a través de la misma información, estadística, números, parámetros que nos permiten tomar decisiones, que nos permiten saber que estamos ayudando a tantas personas, que estamos cambiando la vida, que estamos realizando el apoyo a tantos adultos mayores, que se están dando tantos préstamos y esos préstamos tienen tanta recuperación, que se está realizando la materia educativa para tantos niños y que los niños no han ido bajando en la matrícula, sigue teniendo la institución educativa, mi IAP, 1,200 niños, y que no por el hecho de que vayan subiendo las colegiaturas paulatinamente, por la inflación y por diversos motivos, no hayamos percibido, palpado en los patronatos que estamos perdiendo matrícula, que tenemos un 35% menos de alumnos en este año escolar y que por lo cual nos está comiendo la competencia. Y el hecho de no tener información narrativa estadística puede ser inmensamente grave y puede ser tanto como de repente en los barcos que teníamos el timón, soltar el timón y a ver para dónde nos lleva. Vamos a llegar a las Azores en lugar de llegar al Triángulo de las Bermudas. Diferencias entre entidades lucrativas y no lucrativas. Esto está en la NIF A3 en un apéndice. Los patrocinadores, patronos, donantes, asociados o miembros no reciben retribución económica por sus aportaciones. Porque ellos están orientados a cumplir el objetivo de la IAP. Esto puede ser tal vez criticable o no, viendo la tendencia mundial de las cosas, y voy a platicarles un poco. Es decir, cuando nosotros estamos pensando en una institución lucrativa y queremos, a través de, siendo Google, buscar al mejor CFO, pues obviamente buscamos al CFO que sea líder en el mercado, que esté muy bien calificado, que tenga su maestría en Harvard, que tenga sus habilidades en diferentes empresas previas y que han sido exitosas, que su valor de mercado de la acción en las empresas donde participó haya crecido en más de 20%. O sea, es lo que buscaría el headhunter que vaya a buscar el CFO de Google. ¿Qué pasa en una institución no lucrativa como la que estamos? Sucede que normalmente en México lo que sucede es que las personas que tienen cierto patrimonio destinan parte de su tiempo, forman el patronato, dan sus ideas y buscan al director que probablemente pues no necesariamente sea el mejor y más calificado. Buscan el que sea más económico, porque si buscan uno más caro, pues resulta que no van a poder cumplir sus objetivos. Y yo pregunto, ¿qué no puede ser tan importante producir en una empresa lucrativa, subir el 20% mis parámetros de utilidad? ¿O es más importante eso que buscar que los 1,500 niños que estamos ayudando en materia de cáncer ya no sean 1,500, sino sean 3,000 el próximo año, sabiendo que hay 5,000 niños no atendidos en el país? O que en materia de ayuda de niños con lepra, hoy en día solamente está atendiendo el estado de Guanajuato y Michoacán, sabiendo que, por ejemplo, y este es un caso real, en Sinaloa está lleno o no lleno, pero sí hay muchos casos de personas con lepra que se ha pensado que está totalmente extinta y no es cierto. ¿Qué no podría ser más redituable de eso? Y de tal manera que tendríamos que buscar también en las instituciones a personas que estén muy bien remuneradas, muy bien calificadas y que esa evaluación económica a través del lente especial de una no lucrativa me permita llegar a más personas y hacer más bien social. Simplemente lo dejo el tema sobre la mesa. Los patrocinadores, en general patronos, donantes, asociados o miembros, pues adicionalmente aportan recursos
porque así lo buscan. Y esto también me permito mover un poco el tapete a algunos de ustedes para decirles, oigan, ustedes en su patronato, que es el grupo de almirantes que están en el barco que está conduciendo hasta Japón, efectivamente ese grupo de almirantes, todos participan en su patronato, realmente asisten, aportan, y a veces no económicamente, sino aportan en ideas, relaciones, soluciones, situaciones que hacen hacer las cosas en forma diferente. Yo creo que esa es una situación a evaluar. ¿Por qué? Porque si de alguna manera hay patronos que no están siendo útiles, que ya no pueden asistir, que tienen miedo de salir ahora con la pandemia, Omicron, etcétera, que de alguna manera no están haciendo útiles y que solamente han ido a 2 reuniones de patronato en lo que va del año, valdrá la pena seguirlos manteniendo simplemente por tener un nombre muy importante. Más vale tener una expectativa un poco menor que tener esa persona que probablemente no esté siendo partícipe. Ahora, no quito también la idea de que esos patronos que utilizan la información financiera, pues también se les pueda preguntar y cuestionar, oye, ¿cuál es el motivo por el cual ya no participas y por quién no vienes a las juntas de evaluación financiera con nosotros? Recordarles también, en la tercera viñeta, que esas instituciones pues prestan servicios, dan bienes a precios iguales o más bajo del costo, que obviamente a ver el estado de actividades, pues no nos permite evaluar adecuadamente si eso financieramente vale la pena seguirlo manteniendo. Yo creo que el analista de la información, el patrono de nuestra institución, debe conocer perfectamente cuál es el objetivo primario, cuál es mi visión, misión de mi institución, y sobre eso ir tejiendo para abajo y entendiendo la información financiera. En materia de donativos, y aquí hay una situación importante respecto a instituciones lucrativas, es que los patronos pueden llegar a restringir o no la disponibilidad de sus donativos, de sus aportaciones. Y se dice, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo estoy otorgando tal donativo en la medida que efectivamente tú me des cuentas mensuales y lo utilices para comprar tales y cuales equipos médicos que van a ser necesarios para seguir invirtiendo en el cáncer de riñón. Bueno, entonces ese aspecto importante, los patrocinadores requerirán la información necesaria y mientras tanto se va a manejar esa información dentro de los estados financieros, ese donativo, como un donativo que está restringido temporalmente hasta que no se cumplan los donativos, o va a ser un donativo que va a ser restringido permanentemente en virtud que va a ser utilizado sí o solo y sí en la medida que sea usado para tal o cual fin. ¿Quién es el usuario de la información contable en general? De acuerdo a la experiencia, pues el patronato, los donantes, la justicia privada, muy importante, gracias por estar con nosotros, el SAT, el Seguro Social, porque lo va a pedir la información cuando venga a revisar, o sea, igual Secretaría de Finanzas, y otras personas. Los usuarios de la información en esta materia, cuando hablamos de patrocinadores, hablamos de patronato, de patronos, donantes, asociados o miembros. Los órganos de supervisión, pues son los encargados de evaluar y supervisar la información. En algunas instituciones más grandes, pues existen órganos de vigilancia que se denominan en una institución lucrativa, en una sociedad anónima mercantil, los comisarios. En un órgano de supervisión, en muchas ocasiones por estatutos, ya traen las instituciones estos órganos de evaluación de supervisión que permitan revisar si la información se está produciendo en forma adecuada. Creemos que es una herramienta muy poderosa para efectos de pues, ser más productiva la información que se está generando por la entidad. Los administradores también son encargados de verificar que se cumpla con el mandato de los patronos. Los acreedores
Hay instituciones que tienen préstamos del sistema financiero y que por lo cual tienen que dar esa información en forma adicional. Empleados, terceros, que laboran en la entidad, pueden ser también personas que requieran ver la información. Los clientes que son de alguna manera los donantes también, porque si yo no doy información a los donantes, sobre todo importantes, institucionales, pues hace que no pueda evaluarse adecuadamente la función asistencial, la función educativa, la función ecológica que está realizando mi institución. Eso es muy, muy sensible para esas instituciones, porque de alguna manera el saber que yo como donante estoy cambiándole la vida a Pancho porque le estoy dando una beca educacional mes a mes y que Pancho va subiendo sus calificaciones y que Pancho ya subió de año y que tiene expectativas de estudiar el día de mañana, ser un ingeniero, bueno, eso a mí me llena de alegría y saber que los 5,000 pesos mensuales que estoy otorgando a esa institución efectivamente tienen un fin adecuado. Pobres de aquellas instituciones que reciben dineros en forma ciega y que, confiados en que van arriba de la ola aparente, pues no se dan cuenta que la ola llegue a su punto máximo y empiece a declinar. Acuérdense que hay un libro que es el famoso Blue Ocean, en donde aparentemente todos quisiéramos estar. Un mar tranquilo, feliz, en donde todos nos queremos, donde todos los peces encuentran alimento suficiente, no hay peleas, no hay broncas ni nada. A diferencia de un Red Ocean, que es donde todos los peces tipo pirañas están descarnizadamente comiéndose un pez al otro porque hay una escasez de alimento. Traducido esto al mundo no lucrativo, pues nos encontramos que hoy, por las restricciones en materia impositiva, la cantidad que pueden donar las personas físicas de nuevo vuelve a restringirse para el año 2022, que se va a aclarar en 2023, y esto va a generar que todavía esas personas físicas estén donando probablemente menos ingresos a las instituciones no lucrativas. Razón por la cual, pues, las instituciones se van a ir peleando por aquellas pocas o muchas personas físicas que hoy en día tenemos un poco de conciencia social y seguimos haciendo un México diferente. Las unidades gubernamentales, el SAT, gobiernos locales, Seguro Social, acuérdense que nos puede llegar a revisar también una entidad de la Ciudad de México, Tesorería de Finanzas, a la institución en virtud de los acuerdos de coordinación que tiene. Y organismos reguladores, como obviamente la JAP, que hoy, pues, obviamente nos pide información sobre este particular, información financiera. Bueno, a pesar de todo lo dicho, tenemos otro jugador en todo esto, que es un usuario de la información. Y este jugador, desde hace varios años, exige a todas las instituciones que le mandemos la información. Entonces, no basta con la información que de alguna manera está señalándose en las juntas de patronato internas, sino que esta información fluya a la autoridad fiscal. Y esa información que se proporciona se da con un catálogo de cuentas exigido por la autoridad fiscal, pero obviamente ese catálogo de cuentas, pues, sirve de mucho, poco o nada a las instituciones no lucrativas para tomar decisiones. Entonces, razón por la cual las IAPs, pues, tienen su propio catálogo que les es útil para tomar decisiones, e incluso todavía aún, esa información tiene que ser desmenuzada, analizada, digerida, extractada para efectos de dar parámetros que puedan ser entendibles para la toma de decisiones. Y la viñeta tercera creo que es la más importante y es donde puede ser un dolor de cabeza en el corto plazo para las instituciones en materia de riesgos. ¿Por qué? Porque fíjense, la institución por objeto social, por el fin que viene establecido, por el cual la Junta de Seguridad Privada nos otorgó la autorización para hacer una IAP,
pues es un objeto social que ahí está y está plasmado en una escritura pública. Y posteriormente, esa información se mandó a la autoridad fiscal y obtuvimos un oficio de autorización para que fuéramos donatarias autorizadas. Digamos que ya hay un segundo elemento. El objeto social, escritura y el oficio de autorización. El tercer elemento sería, ¿qué es lo que hacemos realmente? Y la realidad es que nos damos cuenta que cuando visitamos para hacer un diagnóstico a las instituciones, nos encontramos con sorpresas importantes en el sentido de ver que hay información que no está siendo congruente con la actividad que realiza de acuerdo a estatutos y al oficio y que hoy en día están realizando las actividades, entidades no lucrativas. Y pongamos el caso. Es decir, tenemos una escuela que es un orfanatorio, tenemos niños que duermen con nosotros, pero los niños han venido de picada y resulta que tenemos algunas alas disponibles en nuestros locales y vimos la posibilidad de que adicionalmente podíamos tener aquí en Álvaro Obregón un local para recibir adultos mayores. Y resulta que, pues muy contentos, estamos atendiendo a los mayores también, en adición a los niños. Y oh sorpresa, cuando llega la Junta Privada a revisarnos, cuando llega el SAT a revisarlo, detectamos que esa información no se había reportado a la autoridad fiscal, ni se había dado a conocer en nuestros estatutos. Es muy importante revisar en forma recurrente y hacer esa triple evaluación. ¿Qué dice mi oficio? ¿Qué dice mi objeto social? ¿Y qué está realizando efectivamente mi entidad no lucrativa? Gasto de administración es todo un tema. El concepto, no lo voy a leer, está en su pantalla. Simplemente decirles que en materia de gasto de administración, aparentemente son todos los salarios que se están pagando en la institución, etcétera, arrendamientos, teléfonos, etcétera. Pero que cuando vemos este concepto que está en el artículo 139 del reglamento del impuesto sobre la renta, nos encontramos que no quedan comprendidos dentro del gasto de administración citados aquellos que la donataria debe destinar exclusivamente para cumplir con los fines propios de su red social. Es decir, si de alguna manera esos salarios que se están pagando están vinculados con el objeto social en materia educativa, es decir, son maestros que estamos pagando y mi institución lo que es una primaria y secundaria, obviamente el pago de esos maestros no es más que un gasto necesario para realizar el objeto social y no es un gasto de administración. Es decir, es parte de lo que sería el costo educacional que genera la institución. Y aquí vamos a uno de los postulados básicos, que sería la asociación entre ingresos y costos. Es decir, no podemos disasociar los ingresos y costos en mi estado de actividades para efectos del análisis y toma de decisiones. Entonces, dicho lo anterior, puede ser que incluso parte de la luz habría que hacer, como dirían los norteamericanos, una allocation, prorrateo, una atribución de aquellos gastos que sean necesarios para realizar mis actividades educativas y aquellos que son plenamente actividades administrativas. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer una división. Pero no solamente va ahí el asunto, sino también verificar sus contratos de trabajo. Porque resulta, y es una experiencia real, muy reciente, que el contrato de trabajo para Faustino decía que Faustino iba a ser el contador de la institución. Y como tal, lo teníamos metido como un gasto administrativo y posteriormente ya lo clasificamos como un costo educacional porque es el pago de uno de los maestros para llevar a cabo esto y dejó sus actividades de contador. Bueno, pues resulta que cuando llega la institución fiscal a revisarnos, nos dice, dame el contrato de Faustino. Y el contrato de Faustino, ¿qué dice? Que es un contador de la empresa y que va a realizar trabajos
de cerrar estados financieros, análisis de información, pago de impuestos, etc. Oye, pero no es lo que está realizando actualmente. Bueno, lo que se tuvo que haber hecho es hacer una adecuación, una adenda a ese contrato de trabajo para efectos de que cuadren ambos mundos. Porque hoy en día la autoridad fiscal puede decirte, no, eso no es un gasto educacional, el pago de Faustino, sino es más bien un gasto administrativo y por lo cual podría estar sujeto a los límites que ahí establece. ¿Y cuáles son los límites? Bueno, los límites que establece el artículo citado es que los gastos de administración no pueden ser superiores al 5% de los donativos y sus rendimientos y según la ley de licencia privada, en esta materia no pueden ser superiores al 25% de los servicios asistenciales. Entonces, importante verificar en sus estados financieros esta información y yo los animo, les exhorto, considerando estas limitantes, que son muy importantes, que en su revelación de estados financieros, en las notas que hacen los contadores, se incluya una en donde venga claramente especificada que no se están pasando los límites aquí citados. En la materia de fiscal también, sobre las normas de información financiera, se habla que son remanente distribuible, o sea, llámelo entre paréntesis, pecado mortal, cuando hay omisiones de ingresos, me refiero, y compras no realizadas e indebidamente registradas. Bueno, omisión de ingresos. Si de alguna manera estoy considerando mis colegiaturas que he cobrado en forma anticipada como un pasivo y ahí están y no se consideró como un ingreso del ejercicio, la autoridad fiscal considerará que es un ingreso omitido. Entonces, en este caso puntual, lo que habría que hacer es considerar esas colegiaturas cobradas por anticipado, que vamos a ir devengando paulatinamente dentro del pasivo para ir mandando resultados como un ingreso, y lo que vamos a ir teniendo que hacer es que esas cantidades exista una conciliación a fin de año en donde se amarre mi utilidad contable, digamos, con mi utilidad fiscal y esas cantidades obviamente van a incrementar mis ingresos fiscales porque se obtuvieron durante el ejercicio y como tal, pues las instituciones cuando están formadas mayoritariamente por personas físicas deben de aplicar en materia fiscal siempre flujo de efectivo. E indebidamente registrada se refiere ¿a qué? Oh, sorpresa, a las NIFs. Es decir, si la autoridad fiscal llegase a revisar estas NIFs y viese que no estamos reflejando adecuadamente mis compras y la estamos simplemente mandando a gastos sin pensar que es un costo asistencial, pues no estamos contemplando el postulado básico de reflejarlo como parte de los costos que está erogando la institución para llevar sus bienes o servicios al mercado. Entonces, hay que verificar cada una de las partidas si efectivamente están realizando los registros contables adecuadamente a raíz de las NIFs, porque esto no lo aclara la ley del impuesto sobre la renta. El efecto de tener remanente distribuible solamente es tener que pagar una cantidad más fuerte que lo que pagaría Apasco, Cementos Apasco, por los ingresos o por la autoridad fiscal que obtiene. Es decir, ellos pagan el 30% y la institución no lucrativa paga solamente el 35%, que esperemos no llegar a eso. Conservación de la contabilidad. Se nos ha preguntado en forma constante cuándo tenemos que guardar la contabilidad. Lo que dicen las disposiciones es guardarla en un plazo de 5 años y cuando hayan existido juicios, se hayan promovido o recursos respectivos, los 5 años empezarán a contarse a partir desde que haya quedado firme la resolución que ponga fin a esa controversia que se tuvo con la autoridad fiscal. Y tratándose de actas constitutivas, actas de aumento de capital, disminución de patrimonio, fusiones de instituciones, declaraciones del ejercicio, se van a conservar por sécula seculorum, es decir, por siempre. Es muy importante. No va a ser que llegue una persona muy avesada, nos quiera limpiar el archivo sin experiencia y empiece a decir, 5 años, entonces arrasa con todo de años previos y resulta que ahí
pues se comió todas las actas constitutivas de la institución que tenemos, o incluso los oficios de autorización. Hemos sabido que más de una institución, sus oficios de autorización están extraviados. ¿Qué se entiende por contabilidad? Bueno, desde un punto de vista liso y llano, podríamos decir, solamente son los libros que se tienen. La realidad es que no es así, sino es todos los papeles de trabajo, estados de cuenta, registros especiales que se tenga en la institución, control de inventarios, los métodos de evaluación o de evaluación, los equipos de registro fiscal que en su caso tengan, y en general cualquier documentación que acredite ingresos y deducciones. Es decir, todo esto forma la contabilidad y el hecho de no tener esta información guardada, pues implicaría el día de mañana tener problemas con la autoridad fiscal, que adivinen qué, ese es un riesgo por incumplimiento, porque el hecho de no tenerlo, ¿qué puede pasar? Bueno, lo que pasa es de que podemos ser sujetos a una sanción, a una multa, que nos cancelen temporalmente los sellos digitales, y cancelan los sellos digitales, ya no podemos pedir CFDIs por donativos, y posteriormente viene la cancelación total, y entonces nuestra institución pues se queda sin la fuente principal o la única fuente que sean sus ingresos que tienen. ¿Cómo deben ser los registros contables según las disposiciones fiscales? Pero obviamente están vinculados con las NIFs también. Toma simplemente algunos conceptos que creo que vale la pena señalar. Primero, tienen que ser analíticos, realizados en el mes en que se incurren. Es decir, no valdría el pretexto de decir, pues podemos hacer la contabilidad una vez al año, una vez cada 6 meses. Mientras tanto, pues voy declarando la misma cantidad que el año pasado. No, la información se tiene que registrar mes a mes. Segundo, y esto es muy importante, como saben ustedes, el documento más importante para que la autoridad fiscal nos pueda fiscalizar son los CFDIs. Bueno, esos CFDIs tienen que estar vinculados, relacionados con cada operación, actividad y sus características. Relacionar esa información dentro de la contabilidad para efectos de toma de decisiones. Identificar las inversiones. Tiene que ser en idioma español y en pesos. Hay instituciones que nos ha tocado que lo manejan en inglés porque dependen de sus casas matrices en otros países, normalmente Estados Unidos, y entonces pues lo manejan en inglés. Importante que se tenga la información en español y en pesos. Sí se puede tener en otro idioma, nada más quiero precisar. El problema es de que cuando llega una revisión, habría que dar por perito autorizado la traducción respectiva, y eso pues efectivamente tiene un costo bastante oneroso. En materia de donativos en especie, las instituciones están sujetas a un control exhaustivo en materia de donativos recibidos, entregados, las cuotas de recuperación que comenté hace unos momentos, y el registro de destrucción o donación de mercancías, que en su caso también pueden llevar a cabo las instituciones. Aquí tenemos un estado de situación financiera que está de una manera muy clara, y quiero destacar lo siguiente. Observarán ustedes que tenemos aquí las cantidades divididas en 5 columnas, y vamos a observar por qué. Miren, si ustedes observan, esto es una copia de lo que viene en el boletín A5 de los estados financieros, en donde tenemos los activos no restringidos, es decir, aquellos que se están recibiendo sin ninguna restricción. Acuérdense que en materia de donativos hay 4 tipos de donativos, que son los puros, los condicionales, los onerosos y los remunerativos. Los puros son los que se dan sin ninguna restricción. Los condicionales son los que se otorgan con el objetivo de comprar inversiones que efectivamente vayan a aliviar el cáncer en México, o tenga algún propósito específico y que nos tiene que comprobar la donataria al donante. Y los onerosos y remunerativos son los que se otorgan en virtud de estar otorgando una contraprestación a cargo o a favor del donante, o que están otorgando como una permuta, digamos, a favor del donante. Ese tipo de donativos
pues tienen la gran problemática en materia fiscal, que no son deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, simplemente creo que nos vamos a referir en este caso particular a los donativos no restringidos. Entonces, observar aquí tenemos donativos no restringidos, en donde hay restringidos temporalmente. ¿Por qué? Porque tenemos bienes convertidos en monetario que están de alguna manera alojados en efectivo y que se van a utilizar para el fin específico, para comprar la casa que es necesario para poder recibir a las personas de juventud acumulada. Y tenemos bienes que están restringidos permanentemente para tal o cual situación. Bueno, la suma de estos tres conceptos da mis inversiones o que se tienen en instrumentos financieros, y en las notas obviamente se hará la revelación necesaria. Es importante citarles que de acuerdo a lo que establece la Junta de Sociedad Privada, la información que se entrega a la Junta está compuesta por los 3 estados financieros básicos, incluso por las notas, y que en muchas ocasiones los estados financieros que se otorgan no tienen notas. Entonces, pues, importante que se haga esa información o complemento de la información a través de las notas que se tienen que presentar. Bien. Tenemos también cuentas por cobrar, que puede haber restringidas, no restringidos, es simplemente un ejemplo. Activos que se están utilizando, pasivos, a su vez, y patrimonios restringidos o no restringidos. Bueno, aquí observarán que es el total de lo que está en 2022 en este caso, y comparado en 2021 lo que se tuvo. ¿Por qué es importante esta información? Primero porque en materia de análisis de estados financieros, una de las maneras con las que vemos los mismos es la comparación respecto a años anteriores y poder saber, hoy, ¿sabes qué? Este año, pues nuestros ingresos, por ejemplo, bajaron, nuestra liquidez bajó o aumentó de acuerdo a los parámetros que veníamos haciéndolo año con año. Bueno, entonces aquí tenemos los diferentes conceptos de activos restringidos y no restringidos, y pasivos también, y patrimonio. Y por otro lado tenemos aquí el estado de actividades, en donde vemos ingresos, costos, gastos. Y veamos aquí qué es lo que sucede. Tenemos nuestros ingresos que hemos recibido, no restringidos. Tenemos otras cuotas, que son las contraprestaciones que se están otorgando a los diferentes patrocinadores, normalmente que son los que forman el patronato, que pagan su cuota, probablemente por algún servicio, etc. Tenemos que hay donativos restringidos para un propósito específico, y los restringidos temporalmente, aquí faltó los que son permanente y temporalmente, y la suma de los 3 conceptos, pues da los 96 millones que están en su pantalla. Tenemos también ingreso antes de liberaciones, es decir, que se hubiera liberado algún activo, pasivo, derivado de una restricción que existía previamente. Y ahí tenemos los gastos por programa, el programa A, el programa B. Obviamente aquí en los ingresos, ya no lo detallamos, pero lo ideal sería que obviamente hubiera los ingresos por el programa A y el programa B. Es decir, no solamente ver el caso de ingresos en forma general, sino también probablemente hubo ingresos etiquetados para esos programas que nos permiten saber que hoy en día, respecto a los 50 millones que se tuvo de costo el programa A y 13 millones del programa B, según Bernanke, resulta que solamente están recuperando el 75%. La respuesta es, oye, ¿y de dónde sacamos los recursos necesarios para poder solventar los programas que hoy estamos realizando? Tenemos servicios por recaudación de fondos, gasto de administración. Aquí verán que está rebasando, en este caso, el 5%. Adrede lo puse, porque aquí hay que pues tener especial cuidado en ese cierre de estados financieros y revisar con lupa precisa si efectivamente esos gastos de administración no deberían de ser algunos
otro tipo de costos o gastos y que por lo cual no debe ser en gasto de administración para no rebasar el 5%. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos por otro lado el total de servicios de apoyo y ya viene el cambio neto del patrimonio, que eso es, digamos, el cordón umbilical con el estado de situación financiera. Y aquí tenemos el flujo de efectivo, que parte de las cifras previamente anotadas de ambos estados financieros y realmente este viene siendo el estado financiero tal vez por excelencia, que nos permite tomar decisiones para saber si mis recursos se van consumiendo derivado de que mis exceden a los costos y gastos del periodo y que por lo cual estamos viviendo el patrimonio que hace años nos confirieron los donantes. Hay una NIF muy especial que es la que tiene que ver con los donativos. Y en esta materia, en materia de donativos, pues existen normas de evaluación y normas de revelación. Acuérdense, para aquellos no expertos en la materia aún, que las normas de revelación son aquellas que no se están necesariamente reflejando esas cifras en el estado financiero en números como los de aquí, sino se están reflejando en una nota del estado financiero para efecto de que el lector pueda tomar decisiones, el usuario de la información financiera. Entonces, primero, los donativos deben reconocerse como ingresos del periodo. Muy importante. Incluso, insistimos, para efectos fiscales. Efectos fiscales tiene que haber una conciliación contable fiscal que no está de alguna manera en el formato de declaración, pero que es muy necesaria para poder explicar la información. Considerar los activos o decrementos de pasivos en materia de donativos. Y aquí me pongo a mencionar otra vez. Si nosotros estamos recibiendo las 10,000 botellas de Montchanic a 120 pesos cada botella, pues esto obviamente debe de ir a un activo. O sea, fue un donativo recibido y que implica un activo. Y pónganse a pensar, por ejemplo, que exista una cantidad que debamos a la agencia de automóviles por la compra de una camioneta y que por lo cual pues se quedó en garantía un automóvil para tal efecto. Bueno, nosotros ya no tenemos los recursos necesarios para pagarlo y entonces resulta que decimos, ¿sabes qué? Vamos a cancelar esa deuda derivado de que ya no tenemos los recursos necesarios. Bueno, va a la agencia de automóviles, como ha sucedido. ¿Sabes qué? Sabemos que ustedes realizan una actividad maravillosa en materia de asistencia social y por lo cual decidimos aquí los accionistas de la agencia de automóviles regalarles la camioneta para que lleven a cabo la transportación de sus niños con síndrome de Down. Entonces, esto es muy importante. Reconocerse por su valor en efectivo, los donativos, y en las promesas para donar, en muchas ocasiones se dice con los donantes, ¿sabes qué? Te voy a donar 200,000 pesos mensuales para tales efectos. Entonces, sería inadecuado decir, vamos a generar un ingreso por donativo de 200,000 por 12 desde el primer mes del ejercicio. Entonces, vamos a cargar a donativos por cobrar 2,400 con abono a ingresos por donativos 2,400. Esa información sería inadecuada. Lo que habría que hacer es, sí, a través de notas, revelar ese convenio de donación que se tiene de donarnos a lo largo del tiempo y que, de alguna manera, esas cantidades que se están donando se vayan devengando más bien mes a mes. Mes a mes habría que sí devengar esos 200,000 pesos que deberían de entrarnos en el mes para efectos de considerarlo como una cantidad por cobrar y a su vez contra un ingreso por donativo. Los donativos, como dijimos al principio, tienen que estar reflejados a su valor razonable y no sería adecuado considerarlo a su valor
a su valor castigado que tenga el donante. Si el donante no es quien nos va a estar dando la pauta para decirnos a qué valor tenemos que registrar los bienes. Eso no es lo correcto. En materia de donativos en servicios, no se van a anotar los donativos, sino más bien a través de notas. ¿Por qué? Porque sería difícil cuantificar si el valor es el adecuado. Hace algunos años me tocó intervenir en un concierto de Manuel, en donde después de habernos dado el concierto, se acercó estas personas de su equipo, nos dijeron, ¿sabes qué? Nos gustaría que nos dieras un recibo de 2 millones de pesos para efectos de considerarlo como un ingreso por donativo. Y obviamente le dijimos que no podíamos hacerlo, que obviamente podíamos generar este reconocimiento, este diploma que se va a hacer. En los estados financieros se va a anotar el donativo recibido en servicios y pues que agradeceríamos infinitamente. Y adicionalmente, por Código Civil, no se permite la donación en servicios. Está prohibida. Así lo establece el Código Civil en materia federal. Normas de revelación, las promesas de dar recibidas. Es importante que se vayan anotando también y cancelando aquellas promesas que se van a ir concluyendo a lo largo del tiempo y que de alguna manera ya no se van a cumplir. Es decir, ese donante que nos iba a dar 200,000 pesos mensuales, a lo largo de 6 meses, pues dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir donando. Es su institución, sino voy a donar a otra institución. También, para toma de decisiones, es muy importante que se haga una revisión, análisis de por qué el donante dejó de darnos esos donativos y que pues eran muy necesarios para llevar a cabo el fin social. En materia de donativos en servicios, se detallarán las actividades que en su caso el despacho de auditores, JPR, realizó y otorgó un servicio de auditoría que valdría 430,000 pesos en forma gratuita y que implicó la inclusión de 23 auditores que llevaron a cabo la auditoría durante el periodo de enero a no sé qué, etcétera, y que eso pues lo agradecíamos a través, o lo mencionábamos a través de las notas de los estados financieros. Cuando a su vez en instituciones de segundo piso, cuando a su vez otorguen donativos, recordar las razones en notas de por qué están otorgando a esas instituciones esos donativos y las restricciones que en su caso está imponiendo el donante, por ejemplo, Monte de Piedad, para efectos de que lleven a cabo tal o cual actividad específica en la donación. Eso sería en materia de donativos. Bueno, y dicho lo anterior, Nora, creo que hemos acabado un poquito antes de tiempo, pero estoy abierto a sus preguntas y respuestas. Gracias, contador. Si alguien tiene alguna duda que guste hacerla, ya sea por medio del chat o bien activando su micrófono. Adelante, Isa Mejía. Bueno, yo sí quisiera preguntarte, Pablo, ¿qué opinas con respecto a que no se contrata personal calificado precisamente porque rebasa los sueldos? O sea, si contratas a una persona con un sueldo mayor, pero que tenga la capacidad, yo pienso que solito se va a pagar su sueldo, pero sin embargo en las instituciones no lo permiten y contratamos gente que a veces sale más caro porque pues no tienen los conocimientos. ¿Qué opinas de eso? Ajá, Isa Mejía, me encantaste lo que dijiste. Mira, mi experiencia en ese tipo de instituciones de más de X años me ha dado la curiosidad de ver qué sucede con nuestros vecinos del norte en esta materia. Y yo siempre me he cuestionado de por qué, claro que estamos hablando del país más rico del mundo, de por qué allá tenemos más de 2 millones de instituciones no lucrativas y tenemos en México más o menos 9,000 instituciones y ese número se ha mantenido a lo largo de los últimos años.
y han bajado 1000 porque tienen su autorización y luego se mantienen, etcétera. Estamos en lo mismo. Y también me llama la atención el hecho de que en Estados Unidos cada donante normalmente se preocupa por 7 instituciones. Es decir, participa en su iglesia, en su escuela, en la escuela de sus hijos, en el club del Rotario, en el club de no sé qué, de Leones, en su comunidad, etcétera, etcétera. Y en México no existe esa cultura. Y adicionalmente, y tocando el tema puntual que citas, Isabel, lo que sucede es de que efectivamente se contratan en muchas ocasiones directores, administradores, contadores, auditores de medio pelo, de medio paga, porque es lo que se puede pagar, es lo que alcanzó, es lo que efectivamente no hay más, ¿verdad? Pero cuando, yo no sé si que sea más importante, mi querida Isabel, y tú lo sabes, si sea más importante producir 1 millón de botellas al año, como la que está en mi pantalla, ¿verdad? O si sea más importante eso que salvar la vida de 7 niños con cáncer. Yo creo que necesitamos cada vez irnos profesionalizando y exigir, solicitar, pedir que esos parámetros absurdos del 5% en materia de gastos administrativos se eliminen, y también se elimine esa limitación absurda del 7% de los gastos por donativos. Y bueno, también la justicia privada tiene ahí el monto ¿cómo se llama? Del 25%, del 5% a los 25% de los asistenciales. Y ahí me refiero, ¿por qué? Porque si de alguna manera, si yo fuera la autoridad fiscal, a mí me preocuparía mucho más estar observando que efectivamente los recursos en general sean utilizados para el fin específico. Correcto. Y no tanto si estoy excediendo esos topes. Se me hace absurdo también, hablando de topes, hay otro tope más, que es la cuota de recuperación del 10%. No entiendo por qué tengan que regalar ese tipo de bienes que reciben donación. Eso no puede ser. Cuando entonces vamos, ¿a dónde quieres ir? ¿Quieres ir a Iztapalapa, ahí a San Miguel Teotongo, ahí en la cartera de Puebla, a los tianguis, para ver eso mismo que compraron las instituciones, los tianguistas de ropa usada, etcétera, y encontrarlo al 40% en lugar del 5%? Eso se me hace absurdo. Eso está criticado por Palota, por ejemplo, que es uno de los gurús en materia de non-profit organizations, y esto no puede ser. Se me hace absurdo, Isabel. Sí, a mí igual, por eso te lo comenté, porque yo siento que hay un rezago en las instituciones, porque no llevan los estados financieros correctos, porque los contables no saben las normas, no saben los principios. Eso es una bola de nieve que si no arreglamos todo esto, no va a crecer las instituciones. El programa no va a estar bien llevado porque necesitan conocer todo lo que se maneja en un estado financiero. Y eso ha sido mi preocupación. Llevo 9 años aquí en este medio y me preocupa mucho porque yo digo, ¿cómo es posible? Cuando yo llego aquí a CEDAR me dicen que no se registra igual que una empresa. Dije, Lucas Pacholi debe ser, pues, hizo 2 contabilidades diferentes, debe ser las mismas normas y principios. Entonces yo sí, siempre he tenido esa curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué no permite que tengan buen gente calificada y que lleven a buen término todas las instituciones? A mí me interesa más una vida que, es decir, yo me dedico a la parte contable y fiscal, querida Isabel, pero si aquí tuviera que evaluar ahorita mi trabajo y salvar una vida, no me quedaría ninguna duda que dejo todo por salvar una vida. Y que con la experiencia que uno tiene puede llevar a ser mucho más que probablemente alguien que no ha tenido esa sensibilidad o esos estudios o esa capacidad para llevar a cabo las cosas. Yo creo que nos falta mucha profesionalización y obviamente Nora, está increíble que este evento se dé en materia de riesgos, porque efectivamente podemos hablar de un tema que se puede llamar riesgos por supervivencia de las instituciones por disposiciones que son totalmente
antiguas, o sea, no es necesario seguirlas manteniendo. Considero que hace falta un diálogo serio con legisladores para seguir incidiendo en esta materia y poder cambiar un poco más a nuestro país. Gracias, Pablo. Esto es Isabel. Tenemos una pregunta en el chat de Marisela de la Cruz. Ella comenta, al ingresar los donativos, ¿se puede realizar una factura para ingreso con mis propios datos? ¿O cuál es la manera correcta de ingresar a la contabilidad las donaciones? ¿Es necesaria una factura para ingresarlo? ¿Me puede repetir otra vez la pregunta, por favor? Sí. Al ingresar los donativos, ¿se puede realizar una factura para ingreso con mis propios datos? ¿O cuál es la manera correcta de ingresar a la contabilidad las donaciones? ¿Es necesario una factura para ingresarlo? Ok, sí, me encantaría que le hiciera directamente la persona al micrófono, pero déjame darte mi visión rápida. Primero, el concepto de factura utilizado desde hace muchos años, pues ha cambiado por el concepto CFDI. Hoy se llama comprobante fiscal digital por Internet. Entonces, la pregunta es si cuando mi institución recibe estas botellas, debe de hacer una factura, un CFDI. La respuesta es sí, sí tiene que hacer un CFDI. ¿A quién le voy a hacer el CFDI? Al donante. Oye, el donante trajo los bienes en su automóvil y me dijo, ¿y sabes qué, Pablo? No requiero factura, te agradezco mucho, aquí están los bienes. Ah, bueno, entonces hago un CFDI al público en general por esos bienes. Y tiene que ser a valor de mercado. Se me hace absurdo que en el mundo de las lucrativas también estén diciendo, señalando que se tiene que hacer a un peso el valor de este tipo de bienes. Cuando las propias normas dicen, ya lo vimos, valor razonable, boletín norma E2, y adicionalmente lo que señala el artículo que le citaba, 40 y 17 del reglamento y del Código Fiscal, respectivamente. No sé si quien quiera hacer la pregunta la quiere hacer al aire, y entonces podemos ampliar un poco más la pregunta. Comenta que no tiene acceso al micrófono en su equipo de cómputo. Pequeño detalle. Bueno, pues espero haberle respondido adecuadamente. Muy bien. Gracias, contador. Tenemos otra de María de Lourdes. Ella dice, sobre el pago del 35% por ISR sobre el remanente distribuible ficto por erogaciones no deducibles, el formato de la declaración anual determina por default el 30%. ¿Se paga el 30% o cuál es el proceso para pagar el 35% que marca la ley? Buena pregunta. Soy honesto, María Lourdes, creo que le preguntó. Me gustaría verificar si efectivamente no te permite pagar el 35%, pero efectivamente eso es un error, y con mucho gusto subimos el comentario respectivo a la autoridad fiscal para que haga el cambio. Es exactamente lo que hace el síndico. Hace rato, cuando le dieron mi semblanza, comentaron que un servidor participa como síndico regional. Entonces, todo este tipo de dudas, cuestionamientos, pues son perfectamente necesarios hacer la autoridad fiscal para que perfeccione esto. Si a través del correo que apareció en mi material y en la pantalla, si me mandas específicamente el caso concreto, inmediatamente subo este asunto a la autoridad fiscal. Obviamente el tiempo ya se pasó porque fue febrero, pero eso no implica que nos puedan dar una manera de llevar a cabo el procedimiento. No quisiera pensar que estás utilizando otro formato y que por tal efecto pues te da por default el 30 en lugar del 35%. Pero lo checamos con gusto. Gracias, contador. Atenas levantó la mano. Adelante, Atenas. Hola, muchas gracias. Pablo, mi duda es sobre el proceso de arrendamiento. Algunas de estas IAPs tenemos la posibilidad de arrendar ciertos espacios. Sin embargo, en nuestro caso, nosotros lo hacemos a través de una cuota de recuperación porque los precios, los costos que ofrecemos son por debajo de la oferta del mercado. ¿Cuál es la manera correcta de clarificar en la contabilidad como una cuota de recuperación o como un servicio? Es un hecho que estos ingresos por arrendamiento a nosotros
es una fuente de financiamiento. Pero, repito, no lo hacemos al precio de la oferta que hay en el mercado. Bueno, primero, Atenas, qué bonito nombre tienes. Gracias. Y segundo, la cuota de recuperación per se es una manera de poder reflejar o recuperar una cantidad necesaria para resarcir los costos que competen a mi institución. Normalmente eso se da en bienes o servicios, por ejemplo, servicios hospitalarios de las instituciones más importantes, IAPs más antiguas que tiene la Junta de Seguridad Privada. Pero en el caso que citas, probablemente lo hagas a una cuota de recuperación a menos valor de mercado por el hecho de que pues es mejor tenerlo lleno a tenerlo vacío. Eso quisiera pensar que así es. Pero es yo pensaría, correcto. Exactamente. Entonces, dicho lo anterior, yo pensaría que lo que debe de reflejarse es el valor en los estados de actividades como un ingreso por arrendamiento CR, cuota de recuperación, ¿no? Para que el lector de los estados financieros del usuario sepa que no estamos dando una cuota de recuperación en general, sino cuota de recuperación específica por arrendamiento. Y eso es, se me fue la palabra, pero es, o sea, es candidato a que se pague también el ISR o el IVA. Ah, muy buena pregunta, me encantaste. Primero, te platico del IVA. El IVA, cambiaron la ley del IVA y estas instituciones, todos los actos que realizan están exentos de IVA. ¿De acuerdo? Entonces, está exento del IVA. ¿De acuerdo? Y tratándose de la cuota de recuperación, en forma puntual, señala que no son parte de las actividades sujetas al impuesto sobre la renta por disposición expresa de la ley. ¿De acuerdo? Eso es uno. Y eso está en el artículo 80, sexto párrafo de la ley del impuesto de la renta. Con una redacción un poco no muy clara, que yo mismo fui a platicar con el SAT cuando recién se publicó esto en la iniciativa, pero así salió y así quedó, y así está, y así ha sido la interpretación del SAT. Las cuotas de recuperación no forman parte de los cantidades que están sujetas al impuesto sobre la renta. ¿De acuerdo? Pero adicionalmente, Atenas, a pesar de que no se llamase cuota de recuperación, el propio sexto párrafo que he hecho alusión también cita que los ingresos por arrendamiento tampoco entran aquí en esta limitación. Entonces, a pesar de que cobraras más caro que el valor de mercado, pues no tiene ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, eso es... y la exención del IVA está en el 20 fracción primera de la ley del IVA. No debe estar cobrando el IVA por estos rentas, ¿no? Y obviamente, sea lo que sea, si es comercial o es habitacional. Habitacional, pues no cobrabas y comercial, pues no cobras a partir del año pasado. ¿De acuerdo? Algo más que se me valoró decirte, Atenas, no es tu caso, pero sí lo quiero decir. No quisiera pensar que esas rentas castigadas estén siendo realizadas en otras instituciones a favor de alguno de las personas del patronato o personas vinculadas a los patrocinadores. Porque eso sería, pues primero, inmoralmente o sería inadecuado, digamos, pero adicionalmente nos prestamos al asunto de precios no, aparte relacionadas. Tiene que hacerse un estudio de precios de transferencia para verificar que la renta que estás cobrando con partes relacionadas sea una renta de mercado. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Yo para servirte, distinguida Atenas Pérez. Tenemos otra pregunta en el chat de Laura Canseco. Tengo un donante en el extranjero. Ella nos pregunta cómo hacer deducible en Estados Unidos el donativo. Nosotros hacemos el recibo correspondiente a su nombre y con el RFC genérico del extranjero. ¿Tendríamos que hacer algo más para que ella lo haga deducible? Muy buena pregunta. Primero, un punto
es el siguiente. Es decir, ninguna donataria está limitada para recibir donativos de donde sea. Puede recibir donativos de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de donde quieran, ¿no? De Ucrania, de donde quieran puede recibir donativos. Ese es número uno. Número dos, México tiene firmados más de 60 convenios de doble tributación con diversos países. Entre ellos, hay dos específicamente convenios que tienen un apartado especial en materia de donativos. El Barbados y Estados Unidos de Norteamérica. Y Estados Unidos de Norteamérica, en su artículo 22, establece la posibilidad de que los residentes de ambos territorios puedan deducir los donativos que realizan a otros países. Es decir, un mexicano cuando realiza un donativo al World Wildlife Fund, por ejemplo, que está en Washington, D.C., pues podría en su caso deducirlo cumpliendo las reglas mexicanas. En este caso es al revés. Es John Smith, que es residente de Estados Unidos, que vive ahí en Miami, da un donativo a la entidad mexicana. Y para tal efecto, él emite la entidad mexicana, según lo que nos han citado, un CFDI a favor del donante con el RFC genérico. Bueno, primero, las reglas que tiene que seguir John Smith, pues son las reglas que tiene que checar allá, en función del Internal Revenue Code, es decir, del IRS, del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos, como el SAT, y verificar cuáles son las reglas que le imponen a él para poder deducir el donativo. No las conozco en este momento en forma puntual y que tendría que verlas John Smith. Pero desde el punto de vista mexicano, esta chica o la persona que hizo la pregunta sí está cumpliendo haciendo el CFDI con el RFC genérico, pero nada más quisiera agregar que hay un RFC genérico para efectos de extranjeros, que viene en la resolución miscelánea, ¿no? Que es distinto al RFC genérico cuando se hace a una persona mexicana. Ese es un primer punto. Y un segundo punto es de que lo que haría yo también es mencionar en el CFDI, pues mucho más datos del donante, es decir, poner John Smith, su tax ID number de allá, que tenga su dirección fiscal, que tenga en Deadland Mall, etcétera, y pues poner esa información para efectos de que pueda serle útil a esta persona. Y por último, pues esa institución mexicana, saber si tiene o no ese segundo nivel de autorización para recibir donativos, porque hay una para recibir donativos que da el SAT para cuando recibes donativos de México. Pero cuando recibes donativos del extranjero, específicamente Estados Unidos, porque Barbados es un caso aparte, se otorga un oficio adicional especial que se solicita y otorga el SAT. Entonces, ver si efectivamente la institución de la que estamos hablando tiene ese oficio adicional, que sí puede ser un requisito que puede exigir John Smith allá en Estados Unidos. No sé si quedó con esto confuso todo lo que dije. Gracias, contador. Esta pregunta la hace Marisol Ortiz y es sobre donativos en especie. Ella dice, la ley es muy clara cuando menciona que los servicios no se consideran donativos en especie, pero mi duda es, ¿cuál sería la referencia para poder saber qué se considera como bienes? Por ejemplo, en el caso de los cursos y conferencias a través de plataformas electrónicas, ya que hemos consultado varias fuentes, incluyendo el SAT, pero las respuestas son distintas. Buena pregunta. Me voy a revisar nada más a la anterior pregunta. Tenía en la mente contestar eso en adición. Sí, no hay restricciones en materia de donativos, de recibir de cualquier fuente, pero nada más no perder de vista las obligaciones adicionales que se tienen en materia de lavado de dinero por la ley respectiva. ¿De acuerdo? Bueno, PLD. Ahora voy a la pregunta de la bella Marisol. Yo consideraría, hablando muy en voz alta, que es un donativo en servicios. Estoy recibiendo un servicio educativo que me permite acceder a un programa, a una información y que
de alguna manera es un donativo de servicio, por lo cual sería pues no deducible ese donativo otorgado, ¿no? Y por lo cual la donataria pues no podría expedir un recibo de donativo por esa cantidad que está recibiendo, ¿de acuerdo? Ahora, yo creo que también la línea puede llegar a ser muy tenue sobre esto y quiero platicarlo. Imaginémonos que yo participo en tal institución y que yo doy un donativo mensual de 5,000 pesos mensuales. Y eso me permite tener acceso a información, si quiero o no tomarla, en materia educativa, ¿no? Y bueno, yo no es que esté pagando por el curso, yo estoy simplemente participando en tal institución para dar ese donativo. No sé si eso puede ser una situación. Habría que ver el caso particular. Y el caso que nos cita, que hay dos o diferentes preguntas sobre este punto, porque el SAT ha dado diferentes versiones, no me extraña, a veces lo sucede. Sería bueno que también nos haga llegar Marisol las dos preguntas que le ha dado diferentes, las dos respuestas que le ha dado el SAT y los medios, y podemos también como síndicos llevar a cabo esa verificación con la autoridad fiscal, ¿no? Pero hablando en términos generales, es un donativo de servicios. Ahora bien, vamos a tomar el caso aquí también, que comenté que cuál es el RFC de los genéricos. Ese está en la regla 27123 de la resolución miscelánea. Azones. Gracias. Fernando Aguilar pregunta, cuando recibimos un donativo del extranjero, ¿el CFDI se emite con la moneda del país que recibimos la donación o en pesos mexicanos? Buena pregunta. La ley monetaria, artículo 8, nos estipula que no estamos obligados, cuando expedimos un comprobante en moneda diferente a la mexicana, a exigirle que nos paguen en esa moneda, es decir, en euros, en yenes, en dracmas, en lo que fuese, sino nos van a pagar en pesos, pero no hay ninguna limitación que podamos hacer el CFDI de venta de algo o un donativo en moneda extranjera. Fernanda. Gracias, contador. Por el momento ya son todas las preguntas en el chat. No sé si alguien más tenga otra duda, algo que quieran consultar con el contador, que gusten abrir su micrófono. Bueno, lo que quisiera decir también adicionalmente, Nora, es que en breve, en un mes, vamos a tener la semana de donatarias autorizadas por parte del Colegio de Contadores Públicos, donde la JAP también va a participar. Nos encantaría que pues todas estuvieran con nosotros acompañándonos para ese momento. Es una semana de conferencias y van a estar fabulosos. Tenemos 16 expositores para ese evento. Perfecto, contador. Muchísimas gracias. Nos ponemos de acuerdo para difundirlo. Sí, claro que sí. Ya estoy directamente viéndolos con ustedes con la JAP. Muy bien. Otra pregunta, ¿podría? Sí, Atenas. Venga. Gracias. Mira, también tengo otra duda con relación a la manera correcta de reportar los ingresos por una actividad que tiene que ver con nuestro objeto social, que es dar terapias psicológicas. Sin embargo, últimamente las personas que han recibido la terapia tienen la solicitud de hacernos o que les expidamos una factura o un recibo por donativo. ¿Qué es lo correcto? Yo creo que lo correcto es que lo que tú estás dando es una terapia. Y al dar una terapia hay una contraprestación, es un servicio. Eso es lo correcto. Es decir, yo pago 2,000 pesos por mi terapia, que posiblemente sí la requiera, psicológica, y por tal, pues me das el recibo respectivo. No es lo que a mí me gustaría. Entonces, eso sería lo correcto, a reserva que lo verifiques con tu asesor, ¿no? Pero es lo correcto. Ahora bien, si yo estoy enamorado de lo que ustedes hacen, porque efectivamente están cambiando la psicología de tal o cual sector, etcétera, etcétera, bueno, qué maravilla. Yo doy un donativo puro, simplemente, y yo no recibo nada a cambio. Y adiós.
Y, por ejemplo, en alguna cuota de recuperación, si las personas que dan esa cuota de recuperación requieren algún tipo de comprobante, ¿qué se les da en las cuotas de recuperación? Yo creo que debe ser ahí un recibo de cuota de recuperación, porque vamos a pensar que estás dando terapia psicológica en la comunidad de El Durazno, en San Salvador, El Salto, aquí en Hidalgo, y entonces pues, pagan 50 pesos por un psicólogo que costaría 2,000 pesos la hora. Pues perfecto, yo daría cuota de recuperación, y como dije, cuota de recuperación tiene su disposición hoy puntual, que no hay problema que tengamos muchos cuotas de recuperación. Pero no una factura. Bueno, es que repito, Atenas, el nombre factura, haz de cuenta que ya acabó, ya no existe. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú me das cuando tú expides una cuota de recuperación o expides una factura por venta o una factura por servicios o una factura por donativo, todo se llama CFDI. CFDI que tiene diferentes, es el género. La especie pues será cada uno de los que dije. ¿De acuerdo? También se expide un CFDI para cuota de recuperación, por si eso no había quedado claro. Sí. De acuerdo, gracias. Muy bien, Atenas. Para caló, eso fue en griego. Gracias. Tenemos otra pregunta de Irma, pero no se entiende bien al escribirlo. No sé si gustes, Irma, abrir tu micrófono. Aquí estoy, Irma. Tengo el tiempo para ustedes. Tengo 17 minutos para ustedes, si no me voy a desayunar. Creo que Irma no se anima tampoco, no tiene micrófono. Ah, y yo creo que yo también puedo ver el chat, ¿o no puedo ver el chat? Ah, sí, aquí estoy viendo el chat, ya lo vi. Hola, yo puedo hacer nuevamente una pregunta. Tú, Marisol, lo que quieras. Contador, retomando un poquito el tema de que le preguntaba ahorita de los donativos de servicio, por cursos y conferencias, ¿no? En particular, es una plataforma a la que le dan acceso a, digamos, a los alumnos que nosotros otorgamos becas. Esta plataforma, pues, es obviamente para ellos. Y como le comentaba, en una consulta con el SAT, nos decían que un servicio se consideraba cuando era personal, ¿no? Que el profesor daba el curso presencial y no había como evidencia de esto. En el sentido en el que si el curso se daba a través de una plataforma, sí podía hacerse deducible y considerarse como un donativo en el... Pues interesante, Marisol, me encanta lo que dice la autoridad fiscal, qué bueno. ¿Perdón? Digo, es muy bueno lo que dices, sería muy bueno que me lo hagas llegar. Ahora, sí. No sé si a veces en donde te dicen es en el chat del SAT. ¿Esa fue la consulta? ¿A través de ahí? La mayor parte fue a través del chat. Porque mira, ¿sí? Yo no, lo digo con cariño y respeto, la autoridad es la autoridad, ¿no? Sí. Pero a veces me ha tocado el caso que quien está atendiendo las chat son personas que tienen mucha experiencia o nada de experiencia, sí. y que contestan lo que se les ocurre, ¿verdad? Sí, claro. Sin pies ni cabeza. Entonces, hay que hacerlo, la consulta a través de, por ejemplo, de los síndicos, puede ser una manera de hacerlo, ¿no? Sí, a través de nosotros pueden hacer la consulta. Ok, perfecto. Y ahí sí te otorgan, ahí en la página del Colegio de Contadores Públicos, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, salen las resoluciones que saca el SAT, en donde 6 organismos participan y nos dan diferentes preguntas, ¿no? Ah, ok, perfecto. Y contador, aprovechando también este punto, por ejemplo, en el caso de donativos de bienes, digamos computadoras, ¿no? También teníamos la referencia de que, por ejemplo, cuando son de uso, teníamos que hacer nosotros la emisión del recibo fiscal a valor ya actual, digamos, el valor del monto original menos ya la parte depreciada, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita escucho que dice que es a valor mercado. No sé si es el mismo supuesto. Marisol, te voy a platicar. La pregunta que me hice está fabulosa. Y esto me da pie a lo siguiente. Yo soy Bimbo, otra vez, ¿no? Sí. Entonces, Bimbo tiene pan Bimbo para donar. Pero tiene también sillas, tiene computadoras,
tiene un terreno. Entonces, cuando tiene Bimbo el inventario, lo que está donando es inventario. Entonces, la donación se da al valor que tiene en el mercado. O sea, ¿cuánto vale esa bolsa de pan? 10 pesos, 10,000 bolsas son 100,000 pesos. ¿De acuerdo? Sí. Pero Ok. cuando tienes un bien, como esta silla que estoy sentado, vamos a pensar, la voy a hasta cargar para que la veas. La silla, o sea, la silla, esta silla vale $1,000 en el mercado. ¿De Ujú. acuerdo? Y probablemente nosotros la compramos hace 5 años y valga ya nada, ¿no? $500. Pero Sí. realmente el mercado vale $1,000. Entonces, para cuando yo lo doy de baja, Bimbo, los $500 son los que deduce de su inventario. Pero para mí, que recibo la donación, para mí vale $1,000 en el estado en que se encuentra. Ok. O sea, no de nueva, en el estado que se encuentra. Vamos a suponer que Sí, nueva sí. valga 1,500. Ujú. Entonces, el estado que se encuentra vale 1,000. Entonces lo hago a valor de mercado. Ok. Ok. Sí. Sí, ¿De era mi acuerdo? duda ahorita que escuché esa parte. Y Perfecto. bueno, en el caso ya de terreno, igual se hace a valor de mercado lo que vale el terreno, ¿no? Ok. Aquí estoy viendo algunas preguntas. A ver, no sé si las voy a ver muy chiquitas. Voy a cambiar de pantalla. Gracias. A Sones, Maritza. Sí, contadora es de Luz María Osuna. Ella comenta, creo que básicamente la duda es que si el CFDI que expedimos por cuotas y recuperación genera un pago de impuesto, ISR e IVA, o si se encuentran dentro de las cuotas del 6 al millar. Del 6 al millar. Espérame. Creo que aquí ya revolvió todo, mi querida y finísima. Pero a ver, déjame tratar de entender. El 6 al millar son las cuotas que se pagan a la Junta de Sociedad Privada por los magníficos servicios que nos dan a la autoridad fiscal. ¿De acuerdo? De eso no hay duda. ¿Correcto? De esa no estamos hablando ahorita. Dijiste pago de impuesto sobre la renta. Si es impuesto sobre la renta, las cuotas de recuperación no pagan el impuesto sobre la renta por la disposición que señalé hace unos momentos, que es el artículo 81, ley del impuesto de la renta, sexto párrafo. ¿De acuerdo? Ahí lo puedes ver. Y no pagan 80, perdón, sexto párrafo. Y no pagan el IVA porque todos los actos que realizan las instituciones tampoco pagan el IVA. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Sí, mi duda era nada más si al momento de expedir el CFDI, ya me generaba una responsabilidad de pago adicional de impuestos, pero no, ya vi, ya noté lo del artículo 80 para revisarlo. Muchas gracias. Encantadísimo. Ahora, si pagas o no el 6 al millar, ya es cuestión con la Junta de Sociedad Privada y que ellos te comenten, ¿no? Pero hay unas excepciones que recuerdo en materia de bienes muebles usados, ¿sí? Ropa usada, etcétera. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Muchas gracias, muy amable. Encantado, Luz María. Aquí, viene aquí Ivonne, según lo que veo. Estoy leyendo bien, dice, Sí, con sí, respecto al contadora. 5% de gasto de administración, que no deben ser superiores a los donativos y 25% con respecto a los esenciales. Si tienen ingresos por arrendamiento, estos ingresos forman parte de la base de los ingresos asistenciales. Yo pienso que no, es un complemento que tiene la institución para allegarse de recursos, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que hace su institución? No, pues ayuda a personas con parálisis cerebral. Bueno, ¿cuáles son los gastos que hago para llevar a cabo esa actividad en mi institución? Ahora, como dice aquí en lo que tú pusiste por escrito, es 25% de los servicios asistenciales, no ingresos asistenciales. Nada más quiero hacer la precisión. Dice lo que dice la ley, artículo 50 de Junta de Sociedad Privada, ¿no? Bueno, ¿qué otro punto? Creo que ya quedaron todas resueltas, ¿verdad? No sé. Si se puede, yo podría de nuevo. Sí, tú puedes hacer lo que quieras. Bienvenida. Gracias, Pablo. Es que, y mire, ahorita me surgió otra duda después de lo que dijiste de los CFDIs.
En el caso que estábamos hablando del tema de arrendamiento, porque sí es algo complejo que, como bien dijiste en el artículo, no tiene una interpretación compleja, voy a decirlo así. Pero también, si en este caso que se puede enunciar como una cuota de recuperación y alguno de los inquilinos solicita un CFDI como servicio, ¿es válido también? Si alguno de los inquilinos... Que está Sí, en sí, el sí. arrendamiento, que ya habíamos definido que era como una cuota de recuperación, pero al Sí. final él requiere una factura con un CFDI, perdón, de servicio. Sí, pero va a ser la factura ¿por qué concepto? Va a ser la factura por el concepto de arrendamiento. Ah. Sí, claro, se puede, perfectamente. Ok. Sí. Oh, ok, sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias. Estoy para servirte. ¿Alguna otra pregunta más, distinguida Nora Sástiga? ¿Tenemos alguna otra pregunta, Ruth? Sí, de Laura. Dice, tengo un inmueble en arrendamiento de uso habitación. Hay una empresa que administra el inmueble. Ellos cobran las rentas y a ellos se les deposita. ¿Y cuál es la Permítame. pregunta? Sigue escribiendo Laura. Permítame. Ah, ok. O Laura, si gustas activar tu micrófono. Bueno, ¿sí? Sí, te escuchamos. Ah, ok. Sí, es que empecé a escribir, dije antes de que se me acabe el tiempo. Sí, tenemos un inmueble que nos dieron en donación y es uso habitacional. Pero este inmueble nos los heredaron junto con, pues, los inquilinos, que son problema, y la administración que la administra. La administración cobra las rentas, a ella se la depositan, y al final de mes, esta administración nos hace un reporte de las rentas que cobraron y nos deposita la diferencia de lo que cobró y lo que gastó. ¿Esto es correcto o puedo tener aquí algún problema con esta operación como se está llevando a cabo? Normalmente esas empresas de administración lo que están haciendo es cobrarte por tu cuenta. Habría que ver el contrato respectivo. Pero si están cobrándote por tu cuenta y orden, realmente el ingreso que tienes que registrar en tu contabilidad es el ingreso total. Y a su vez descontar el gasto respectivo que te cobran por la administración. Es decir, si vamos a poner el caso, vamos a suponer que tu ingreso son 100,000 pesos y tu gasto son 20,000, que es lo que te cobra esta institución, y aparte esta administradora y ahí descuenta el predial o el agua o lo que fuese, ¿no? Gastos de mantenimiento. Entonces, lo que te regresa son 80,000. Realmente lo que tú tendrías que registrar, verá que ver que el contrato son los 100,000 y registrar los gastos relativos a esa administradora de rentas. Así es, sí, así lo hago. Pero el recibo se hace a nombre de ellos, de la administradora, ¿es correcto? Ah, ajá. Déjame razonar. Yo entendería que sí, porque al fin y al cabo el administrador en teoría verifica internamente qué hacen ellos, pero en teoría ellos cobraron a los inquilinos y mencionaron los datos también tuyos de tu IAP dentro del CFDI, y ellos simplemente están cobrando por cuenta y orden, ¿de acuerdo? Entonces ellos ya expidieron el recibo respectivo. Habría que revisar qué es lo que diga el contrato y qué están haciendo esa administradora de rentas. Ok, sí, el contrato sí está amparado en esa parte, pero entonces nada más, sí lo quería confirmar ahorita. Sí, pero confirma no solamente el contrato, sino qué dice el CFDI que expiden ellos. Okay. Para ver si no hace falta que tu institución haga el recibo a favor de tu inquilino. Ok, perfecto. Muchas gracias. Encantado. Aquí estamos. Me parece que Diana acaba de escribir una última pregunta, contador, si es posible. Diana, si me la lees, porque está muy chiquito. Sí, dice, mi renta, ¿cómo la debo de registrar? ¿Cómo debo registrar el importe de la renta y de lo que me pagaron? Porque algunos meses se atrasa el inquilino. Muy buena pregunta.
Yo pensaría que tú tendrías que estar registrando el ingreso de vengado mes a mes conforme al contrato, pero que efectivamente no se está materializando el cobro de la misma hasta el mes cuarto, porque se atrasaron en la renta, ¿no? Pero mes a mes registras conforme a principios, a normas de información financiera, registras el derecho a cobro de acuerdo al contrato. Y ya posteriormente, pues registras la entrada del dinero cuando sucede al cuarto mes que te pague. Gracias, contador. Son todas las preguntas. Me voy a permitir compartir la pantalla. Pues, contador, muchísimas gracias de entrada a nombre de nuestro presidente, el licenciado Fernando Balzaretti, el que haya aceptado nuestra invitación a compartirnos un poco de todos los conocimientos y la experiencia que usted tiene en un tema tan importante y fundamental para nuestras instituciones como son los riesgos contables, haciendo énfasis en lo que son las normas de información financiera. Pues muchísimas gracias. Hago entrega de nuestro agradecimiento, esperando contar con su presencia en cursos posteriores, y a nuestras instituciones les agradecemos mucho su presencia como siempre y la confianza que depositan en nosotros para este tipo de capacitaciones. Si les comento que esto forma parte de un ciclo de cursos de riesgos, justamente, que fueron los riesgos institucionales que ya pasaron. El segundo curso es justamente este del contador Limón. Mañana van a ser riesgos administrativos. El lunes se va a tocar la parte de los riesgos en materia de asistencia social, que es básicamente la atención al usuario, ¿sí? Y posteriormente estamos planeando cerrar este ciclo con los riesgos legales, obviamente haciendo énfasis en lo que es nuestra ley de instituciones de asistencia privada y su reglamento. Entonces, pues les esperamos en los próximos cursos, además de otras ofertas que tenemos justamente para pensando en ustedes y en apoyar sus incidencias que sean detectadas al interior de la organización. Muchísimas gracias, contador. Nuevamente un abrazo, un gusto saludarle. Muchísimas gracias. Le hacemos llegar su agradecimiento vía electrónica. Y mi pregunta, sumándome a las de las instituciones, es: ¿podríamos tener acceso a su presentación para podérselas hacer llegar a mis instituciones, contador? Con mucho gusto, distinguida Nora. La tienes en unos minutos por allá. Le agradezco mucho, como siempre. Nosotros se las haremos llegar vía electrónica también a las instituciones, y recuerden que este evento fue grabado y lo encontrarán posteriormente en unos días en nuestro canal de YouTube. Muy buenas tardes a todos y un gusto en saludarles. Estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Para todos. Adiós. Hasta luego. Bye.